Hola, ¿qué tal? Mi grupo y yo vamos a darle una pequeña introducción, diferencia, enfoque, tipos y principios y un cierre sobre los fundamentos de la evaluación para el aprendizaje. Bueno, como les estaba comentando, mis compañeros Roberto Peralte, Jorge de Luca y mi persona Idela Guevara vamos a darle la introducción, ¿ok? Bueno, la introducción, vamos a hablar sobre lo que usamos todo el tiempo en la universidad, que es la evaluación, ¿verdad? Pero no hay que preocuparse, porque vamos a hacer algo como no tan complicado, no con tanta teoría, para no hacerlo aburrido. La idea es ver cómo la evaluación puede ayudarnos a mejorar, a aprender. Vamos a explicar los tipos de evaluación, los enfoques más importantes y también algunos tips para que la evaluación sea realmente útil. Diferencia de evaluación. Ahorita vamos a hablar sobre lo que algunos los confunden mucho, que es la diferencia entre la evaluación educativa y la evaluación curricular. Ok, la evaluación educativa, para no complicarlos, es la educación que se fija cómo aprendemos y enseñamos, mientras que la evaluación curricular se centra más en lo que es el plan de estudio, si tiene sentido y funciona bien. Pero ojo, también está la diferencia entre evaluar la educación y evaluar el aprendizaje. La primera es más amplia, ve competencias, también habilidades y proceso. Les colocaré por aquí lo que son los alcances, objetivos principales, qué índice y enfoques sobre la evaluación educativa y la evaluación de aprendizaje. Pues el alcance de la evaluación educativa, como bien lo dice aquí, es amplia. Contempla procesos, contextos, programas y competencias. También los objetivos principales es mejorar la calidad de la educación, el currículo y la práctica docente. ¿Qué índice? Competencia, habilidades, actitudes, metodologías y pertinencia del currículo. También vemos en el enfoque, que está aquí, evaluación institucional, acreditaciones y revisiones curriculares. Si bien podemos también ver la evaluación de los aprendizajes, ¿qué alcance tiene? Pues dice específico, centrado en resultados de aprendizaje. También en lo que son los objetivos principales es medir lo que los estudiantes aprendieron. También lo que inhibe conocimientos, destrezas y logros académicos concretos. El enfoque que tiene es individual y directo. Y bueno, y finalmente lo que es la evaluación de aprendizaje mide directamente lo que logramos aprender, los conocimientos y habilidades concretas. Continuamos con el tema, los fundamentos de la evaluación para el aprendizaje en el nivel superior. Vamos a ver ahora la estructura de la evaluación de aprendizaje, que son tipos de evaluación, formas de evaluación, momentos de evaluación y principios de evaluación. Veamos ahora los tipos de evaluación según el momento de evaluación. Iniciamos con la evaluación diagnóstica, que es identificar saberes previos y necesidades de apoyo del estudiante. Seguidamente, la evaluación formativa, que orienta la enseñanza y apoya al estudiante en el proceso. Luego, la evaluación continua, integra múltiples evidencias a lo largo del tiempo. También se aplica la evaluación de progreso, es decir, mide el avance específico durante un periodo. Y finalmente, la evaluación sumativa, es decir, informa sobre el grado de logro de los objetivos del estudiante en el proceso de aprendizaje. Continuamos ahora con las formas de evaluación de los aprendizajes. Vamos a ser muy breves por la premura del tiempo.
En primer lugar vamos a señalar las pruebas escritas, que son exámenes, pruebas cortas, preguntas abiertas o de opción múltiple. Luego, otra de las formas, las tareas o trabajos. También los portafolios son parte de las formas de evaluación. Las rúbricas de desempeño, observación y registro de procesos. Es parte también de las formas de evaluación de los aprendizajes. También la autoevaluación o coevaluación, que el estudiante evalúa su propio aprendizaje. O pares de estudiantes, los pares, los compañeros, también pueden evaluar el desarrollo del aprendizaje del compañero estudiante. Otra de las formas es el proyecto y tareas integradoras, que requieren aplicar conceptos en contextos reales o simulados. También las pruebas orales o presentaciones. Y finalmente mencionamos las evidencias formativas digitales, que están dentro de las herramientas multimedia. Continuamos ahora con los momentos de evaluación del aprendizaje. Vamos a señalar los 3 momentos básicos de la evaluación, que es al inicio, en el desarrollo y en el cierre del proceso de educación. En este caso, en el inicio tenemos la evaluación diagnóstica, que es identificar conocimientos previos y necesidades del estudiante al inicio de la asignatura o de la clase. Luego tenemos en el desarrollo la evaluación formativa, que es proporcionar retroalimentación y ajustar estrategias durante el proceso del aprendizaje. Luego, al final, tendremos en el cierre la evaluación sumativa, que es certificar el logro al final de unidades o semestre. También contamos con uno de los momentos, la evaluación intermedia, que es identificar el proceso y decidir apoyos a mitad del periodo. Igual también vamos a ver el momento de evaluación final, que es resumir los aprendizajes logrados al final del periodo de la asignatura, del semestre o del tiempo, el periodo que dure la asignatura o la clase. Finalmente, la evaluación continua, que es construir una visión global a través de múltiples tareas. Ahora continuamos con los principios de la evaluación de los aprendizajes. Estos principios, tenemos aquí 12 principios, que pueden ser más principios, sin embargo vamos a señalar algunos brevemente. La confiabilidad, que son resultados consistentes ante condiciones estables y entre evaluadores. Confiar. Luego, la pertinencia, criterios y métodos acordes a los objetivos, la disciplina y el contexto de la asignatura. También los criterios explícito y transparente, parte de los principios de la evaluación de aprendizaje. También la equidad, que significa la accesibilidad y apoyos razonables para todos los estudiantes, considerando la diversidad cultural y de cada uno de los estudiantes. También vamos a ver la participación y responsabilidad del estudiante, un principio fundamental, que es fomentar autoevaluación y agenciar su propio aprendizaje. También otro de los principios, la protección y ética, es decir, la confiabilidad de resultados y uso responsable de la información. También la justicia interpretativa, es decir, evitar sesgos y considerar el contexto del estudiante como parte de los principios de la evaluación de aprendizaje. Y finalmente, la mejora continua, es decir, la revisión periódica de instrumentos y prácticas para incrementar su calidad en el aprendizaje. Hola, como siguiente punto vamos a describir los 3 tipos de enfoque de la evaluación. Uno de los enfoques es el enfoque auténtico. El número 2 es el socioformativo basado en competencias.
Y el número 3 es el iluminativo. El número 1 es la evaluación auténtica, ¿verdad? Esta más que todo se centra en la capacidad del estudiante para aplicar el conocimiento y sus habilidades en el mundo real. El objetivo primordial es medir el aprendizaje de manera que refleje que el estudiante podría actuar en contextos reales y prácticos. Algunas de las características principales de este enfoque son: 1. La diversidad de métodos. Estos se utilizan de diversas formas de evaluación, como proyectos, presentaciones, estudio de casos y portafolio, en lugar de solo exámenes tradicionales. Otro es el enfoque en el proceso. No solamente se valora el resultado, sino también el proceso que ha seguido al estudiante para obtener lo que es el resultado mediante. Para poner en contexto un caso real, podríamos, por ejemplo, en mi caso, que soy topógrafo y además soy especialista en sí, como profesor o como docente, podría decirle a mis estudiantes que desarrollen un proyecto cartográfico de una ciudad aquí en Panamá. De esta manera, la evaluación no solo se medirá de lo aprendido, sino también de la capacidad de aplicarlo en un contexto real. Como punto número 2, tenemos la evaluación socioformativa basada en competencias. Este enfoque se centra en el desarrollo de competencias integrales en los estudiantes, promoviendo un aprendizaje significativo y contextualizado. La evaluación socioformativa está diseñada para facilitar el proceso y fomentar la reflexión sobre tu aprendizaje. Sus características incluyen un proceso continuo, que esto tiene como significado medir las mejoras del estudiante a lo largo del proceso educativo. Como tercer punto de los distintos tipos de enfoque que hemos comentado, tenemos la evaluación iluminativa. Esta simplemente busca trascender la evaluación tradicional al considerar el contexto y la experiencia del estudiante. Este enfoque se centra en el entendimiento y la reflexión crítica sobre el aprendizaje, enfatizando un proceso de construcción y conocimiento. Algunos puntos claves podemos mencionar: la reflexión crítica, la contextualización, que es la que considera la historia personal, cultural y social del estudiante, reconociendo que el aprendizaje está influenciado por muchos aspectos contextuales o de su vida personal. También tenemos la transformación del aprendizaje, que simplemente busca promover o provocar cambios significativos en la forma que los estudiantes piensen y comprenden su entorno, no solo en términos de conocimientos académicos, sino también de manera personal. Gracias.